Buenos días a todas, a todos, a todes. Una alegría seguir el desarrollo de este congreso, este 18º Congreso de Psicología que le hemos puesto tanto amor, tanto cariño. Y ahora, sin perder demasiado tiempo, vamos a dar paso a la primera de una serie de conferencias interesantísimas. En este caso estamos con alguien muy respetado, muy querido y muy trabajadora en la temática que va a desarrollar. Me refiero a la doctora Diana Altavilla, a la que le agradecemos enormemente la predisposición y la generosidad. Yo voy a decir un resumen muy resumido, valga la redundancia, del recorrido de Diana, resumen que es injusto, pero que va a quedar compensado por el desarrollo que ella va a realizar. La doctora Diana Altavilla es doctora justamente por la Universidad de El Salvador, es diplomada universitaria en políticas, planificación, gestión y administración de instituciones y servicios de salud mental por la Universidad y Salud. Es licenciada en Psicología y profesora nacional, normal y especial en Psicología de la Universidad Católica. Asesora, consultora, integrante y fundadora de numerosas instituciones y organismos nacionales e internacionales sobre las problemáticas ligadas a la salud mental. Son muchísimas, el currículum está a disposición. Autora y coautora de libros de la especialidad y artículos internacionales. Ha profundizado teórica y prácticamente en la problemática del suicidio, que fue eje central de su tesis doctoral y de su última publicación, que es Suicidio, autolesiones, impacto, consecuencias y estrategias clínicas, que se publicó en Ricardo Vergara, y si bien se publicó en el 19, en este momento está tomando impulso a la distribución. El tema de la conferencia es desafío actual con el desvalimiento, las autolesiones y los suicidios, dispositivos clínicos individuales y psicosociales. Adelante, Diana, con la ponencia estamos esperando ansiosos. Desde ya compartir con ustedes otro tiempo más, creo, de reflexiones, porque de eso se trata, sobre todo en tiempos de tantos desafíos y tantas adversidades que nos tocan, y que creo que nos ponen en la senda de formarnos cada vez más, sin distinción de capacitaciones previas. Creo que los desafíos actuales nos ponen en la línea de esta temática. Para contar un poco, digamos, por qué durante estos últimos 20 años, me recibí en el 81, así que mucho tiempo antes hice mucha clínica hospitalaria y sobre todo en servicios de adolescencia, donde recibía en los años 90 las problemáticas propias de los trastornos alimentarios más serios y más graves. Pero luego de la crisis del 2001 y con otros colegas psicoanalistas que trabajábamos en distintos servicios hospitalarios, veíamos reduplicada la incidencia el aumento de los intentos de suicidio y suicidios, producto de la crisis del 2001 en Argentina, y sobre todo nos preguntábamos por qué era tan poco tratado en ese momento, en comparación con el tema de la clínica en las situaciones de problemáticas de borde o de riesgo, por qué se trataba tan poco el tema de las derivaciones de suicidios, cuando sabemos el impacto no solo en el entorno cercano, sino en lo perifamiliar, los amigos, los compañeros. Lo vemos sobre todo en los compañeros de
de un adolescente, en los docentes que lo han tenido a cargo, y ni hablar de aquellos casos de suicidio, cómo impactan en el entorno, cuando de lo que se trata es de un referente, de un docente, de un directivo, de un referente, de un padre, de una madre. En un congreso hace ya bastante tiempo en Viedma, una colega muy respetada por mí, muy querida, con muchos años de trayectoria, me hacía una pregunta hacia el final muy atinada y que siempre me quedó resonando, que era que yo planteaba sobre mi práctica clínica de estos 20 años, que el suicidio de los referentes, sobre todo de padre o madre, era mucho más fuerte que el suicidio de un hijo, y que ella siempre se había creído que el suicidio de un hijo era lo peor que a alguien le podía pasar. Y yo afirmaba que en el caso del suicidio de un hijo, estimamos, pensamos, creemos, o por lo menos tenemos una trayectoria de vida previa de ese adulto o de ese par, en todo caso, para los hermanos, que haya llegado al suicidio, y tenemos una edad donde el procesamiento de ese impacto tiene no solo otras posibilidades, sino otros recursos, sobre todo psíquicos. En el caso de suicidios de padre o madre, sobre todo en el caso del suicidio de madre, el impacto en los niños o en los adolescentes siempre se ve o suele verse aletargado en el tiempo, producto de su situación personal, según la edad que esté cursando. Aletargado, decía, porque la comprensión de la idea de muerte en ese momento es sumamente limitada. Y en el curso de los años que siguen, el interrogante sobre no solo la muerte, sino la forma de muerte que eso haya tenido, repercute sobre todo en el adolescente, que se ve compelido a un crecimiento y a un proyecto de vida sin la referencia o el referente que portaba aquellas coordenadas que a mi gusto tienen que ver con cómo se resuelven los problemas. En ese sentido, los suicidios o los intentos de suicidios o las depresiones graves de adultos, tenemos que tenerlas muy en consideración cuando hay niños en el entorno, porque ese modelo que a mi gusto se está replicando, se está reduplicando, más aún cuando se trata de hermanos mayores, hermanos que tienen en su familia menores de edad, me refiero a menores de 11 años, el modelo de vida sobre el afrontamiento a la adversidad con las posibilidades que se tengan, incluso las posibilidades limitadas que se tengan, siempre va a ser el modelo de sostén que resulte el trasfondo de más recurso incluso para el profesional que tiene a cargo el tratamiento de ese niño. Los modelos familiares que tengan que ver con encontrar dentro de la adversidad, y ahora me voy a referir a un punto específico respecto del incierto, en la adversidad, los recursos más válidos, personal y colectivos, para sortear el tiempo de la adversidad y encontrar a partir de ella construcciones individuales y colectivas, no solo familiares, sino grupales de pares, grupales de una comunidad, van a ser los pilares que a mi gusto en los tratamientos, superviso muchos grupos del país y algunos del exterior, de colegas de México, donde no hay grandes diferencias en cuanto a lo que se plantea en el curso de tratamiento. Los colegas se preguntan, bueno, ¿dónde nos sostenemos frente a esta adversidad que el paciente nos está trayendo? Y yo digo, hay que rastrear cuáles son las fortalezas,
cuáles son sus mecanismos defensivos superiores, cuáles han sido los de sus modelos de vida. A veces necesariamente no, los referentes no son lazos sanguíneos, obviamente, a veces es hasta un vecino o un docente, pero sobre todo no tanto la persona, sino el trazo que ellos hayan dejado como válidos. El cine es para mí un punto enorme de posibilidades de reflexionar cuáles son en aquellos films donde vemos tanta adversidad y tanta capacidad de recuperación, de proyecto de vida, y en los tratamientos que conducimos, a mi gusto, casi tendríamos que seguir una beta investigativa. Trabajamos a corto, mediano y largo plazo. A la vez trabajamos tanto en la emergencia, en la situación de riesgo, en la desesperación incluso tanto del paciente o de su entorno familiar o de pares, pero también trabajamos a largo plazo, porque si no estamos dando una visión muy, muy corta. Y a mi gusto, eso puede servir como plataforma para salir adelante en un primer momento, pero carece de las coordenadas para un proyecto de vida. Si en ese proceso de esos primeros abordajes a la vez rastreamos, marcamos al paciente cuáles son aquellas coordenadas que a su gusto le permiten una visión a largo plazo, una visión que le permita algo de un proyecto de vida construir, sobre todo si son adolescentes. En este tiempo de pandemia, incluso en adultos jóvenes, porque el proyecto de vida se ha limitado, fracturado, deteriorado, perdido, mutado, y debe construirse algo nuevo. Aun cuando se retome el mismo proyecto de vida, siempre va a tener algún cambio. Entonces, a mi gusto, ese proceso que tenemos, que es dinámico y que tenemos que hacer para reflotar el curso de vida, es un proceso que va a estar ligado y atravesado por las vivencias de recursos que nuestros modelos perifamiliares, por decirlo de alguna manera, han tenido y que le han valido a esa persona como norte para, como punto de admiración para salir adelante. Muchas veces en los tratamientos decía, no se rastrea esto, se escucha al paciente en una escucha que busca rastrear cuáles son sus dolores más profundos, cosa que es cierto, porque los pacientes o las personas en desvalimiento extremo están marcando que hay un dolor físico y o psíquico, sobre todo correlativamente psíquico, que le es insoportable sostener por lo menos solo. Ahí es donde el profesional se constituye en por lo menos uno más que sostiene con el paciente el dolor que está cursando y que encuentra con él algún recurso, alguna coordenada, algún punto para empezar a sumar 1, 2, 3 más puntos que le permitan hacer alguna red de contención propia y a su vez de su entorno. Nos encontramos con pacientes en extremas soledades reales, viviendo en estados de extremo aislamiento, y pacientes que no viven en extremo de aislamiento, pero tienen una vivencia de soledad subjetiva tan grande que les impide pensar que algo pueden construir para adelante, en red. No nos cansamos de repetir que el humano es un sujeto en relación a un otro. Pero sobre todo en un otro social. Los sujetos en mayor desvalimiento son aquellos expulsados del sistema en el sentido de que ni siquiera
escuchaba en el panel anterior esto de reforzar las políticas públicas. Ni siquiera en los proyectos de políticas públicas se ve contemplado un sostén a largo plazo. Digo esto, después me voy a dedicar un poco más a esto. Vamos a hacer como dos tiempos en esta disertación, así que voy a ir de lo intrapsíquico al tema de cómo abordamos comunitariamente, a mi gusto, ciertas situaciones difíciles que se vienen presentando en nuestro país y en todo el mundo, pero sobre todo en nuestro país lo vemos tan cercanamente. Decía que trabajar en la vivencia de incertidumbre no es lo mismo que maniobrar con lo incierto. A mi gusto, lo incierto son dos conceptos muy distintos. Lo incierto se refiere a lo fáctico. Por ejemplo, ahora estamos en un panorama incierto. No hay parámetros claros de dónde anclar nuestra visión de futuro, sobre todo cuando ha venido una guerra que involucra muchas cuestiones, aún hasta los países más distantes como nosotros. Por ejemplo, pensaba el otro día, recibimos a 800 ucranianos y yo me preguntaba, ¿cómo vamos a trabajar en esa integración entre ucranianos que no vienen de una situación como han venido otros inmigrantes, donde han perdido todo mucho antes de tener que emigrar de su propio país? Recibimos seguramente ucranianos que han tenido que dejar lo que sí habían construido en su país y que el proceso de repensarse una construcción nueva en un país donde van a tener que construir todo un universo nuevo, desde el lugar donde viven, hasta los recuerdos que traen, hasta los ritos que acostumbraban. Y eso, a mi gusto, va a ser mucho más difícil que aquel que viene de una situación extrema de desvalimiento hasta crónico de larga data, como han pasado con algunos países de África. Ese desafío de poder que una comunidad pueda absorber a sujetos que vienen con sus propios recursos, en el mejor de los sentidos absorbe, quiere decir integrar, mixturar, encontrar respeto por sus ritos y mixturar los nuestros, va a ser uno de los desafíos más grandes de los tiempos que vienen. En paralelo, en muchas circunstancias, y lo vemos porque los índices de suicidio en nuestro país más altos, sacando algunas excepciones, están en los puntos más distantes de nuestro país, el noreste, el noroeste y la Patagonia, cada uno con problemáticas diferentes a las cuales hay que atender, porque la situación del entorno que impacta en los sujetos y impacta de maneras distintas, entiendo, debe tener contemplado el trabajo en paralelo sobre la disminución, en lo posible, de esos impactos en la comunidad, con el objetivo de por lo menos reducir los impactos externos que hacen a la vulnerabilidad de un sujeto. Después están las partes internas, que era lo que yo me refería al inicio. Es cuáles son los recursos personales de cada uno y cuáles pueden ser las potencialidades que esa comunidad atienda, potencie, reflote, porque a veces son potencialidades muy olvidadas. Creo que es importante señalarlos en la clínica, en la medida en que vaya apareciendo cada uno de los pequeños salvavidas simbólicos que los sujetos tienen, es a mi gusto propio de la clínica marcarle al sujeto lo interesante de ese punto, porque trabajamos con él en relación a recordar aquello que sí le puede servir, no solo aquello que le duele.
Y entonces, cuando trabajamos en equipos, por ejemplo, y ahí me voy por fuera de la consulta o del consultorio, cuando trabajamos en equipo compartiendo con otros colegas, podemos incluso ver puntos coincidentes entre pacientes, por ejemplo, de una comunidad, y trabajar en consecuencia en lo psicosocial. Hay en la problemática, la cuestión del suicidio, sabemos que es multifactorial, entonces debemos tener una cabeza muy abierta a poder trabajar en paralelo lo individual y lo colectivo. Si nos quedamos en lo individual, vamos a seguir trabajando lo individual y no reforzando aquellos recursos y lazos que los sujetos tienen para construir una comunidad donde se sientan alojados, donde hayan sido partícipes de esa construcción, sobre todo. El año pasado, en el último semestre, en los últimos 6 meses del año, fui convocada por OPS para armar, junto con la Dirección de Salud de Nación, en julio del año pasado, el proyecto de unidades Centinela, 4 unidades Centinela piloto. A mi gusto fue un proyecto muy grato, muy interesante por el equipo que se había armado, y un proyecto que a mi gusto realmente deseo que continúe, porque los países, estoy en contacto con gente del exterior que está trabajando en este tema, los países más avanzados, lo primero que remarcan es el tener un registro lo más cercano posible a la realidad sobre los intentos de suicidio, los factores de desvalimiento, las autolesiones como cuestiones, por eso lo marco en mi libro, que el tema de suicidio y autolesiones de distinto tipo, ¿no? Son fuente de detectar dónde está el lugar o dónde están los lugares donde el sujeto no puede sostenerse, donde hace agua solo y puede sentirse mejor si está por lo menos sostenido o acompañado. Decía que ese registro de las unidades Centinela, que espero se retome, porque el instrumento que se armó, que armamos para detectar, fue muy consensuado y muy trabajado, y creo que puede ser una buena herramienta, una excelente herramienta para ser replicado en muchos lugares del país, no solo para detectar el registro o para hacer un registro apropiado, sino para trabajar en la clínica, sobre todo hospitalaria y comunitaria. Ese registro contemplaba un abanico de factores que hacen al tema del desvalimiento, y a mi gusto marcaba algunos temas relevantes que yo venía trabajando desde antes y que me resultó muy apropiado que en este grupo tuviera una resonancia relevante. Que es cómo captar en la consulta con un paciente no solo sus factores individuales, sino sus factores comunitarios y colectivos, e ir a trabajar sobre ellos. Y voy a contar de dónde me surgió esto, que tal vez sea un puente para que otros puedan reflotarlo y seguir recreando instrumentos y recursos que en la clínica trato de referirme a un universo amplio. Soy psicoanalista, pero siempre intento que psicoanalistas y psiquiatras y profesionales de distintas disciplinas, docentes, agentes de salud, podamos coincidir en los conceptos sin ampararnos en una jerga que me parece que nos distancia. Entonces, decía esto, que tanto eso que nos sirve en la clínica nos sirva para trabajar e inferir temas que puedan ser revisados, actualizados, mejorados y potenciados en nuevos proyectos
para aliviar el sufrimiento social o psicosocial o comunitario, como quieran llamarlo, que ese colectivo social esté pasando. ¿Por qué digo esto? Porque la Organización Mundial de la Salud hace muchísimos años refiere siempre, y coincido en ello, que por cada suicidio hay 20 intentos de suicidio en el colectivo social inmediato, registrados o no registrados, es decir, muchos no van a llegar a los servicios, no vayan a llegar ni siquiera a los consultorios, pero sí luego de años, en consultas incluso por otros temas, los pacientes refieren haber tenido un intento de suicidio que nadie de su entorno, ni lejano, o sea, se ha guardado como secreto, nadie se enteró. Eso para mí es lo que marca el factor de vulnerabilidad psicosocial. Sobre todo en el caso de suicidios consumados. Con lo cual, si contamos que por cada suicidio consumado hay un entorno familiar de mínimo entre 4 o 10 personas, en su entorno de pares hay otro tanto, en su entorno social, vecinos, comunidad, etcétera, hay otro tanto más, debemos considerar que por cada suicidio hay por lo menos 100 personas afectadas por ese impacto que, como bien dice la OMS, deben ser, y como dice bien nuestra ley 27130, reglamentada el año pasado, con una alegría muy grande, deben ser atendidos sin necesidad de presentar sintomatología, sobre el solo hecho de que eso trae resonancias en su historia, si no es procesado adecuadamente. ¿Y a qué llamo procesado? No es solamente la escucha de la situación o del impacto vivencial que haya tenido, es el modo en el que ese acto queda instalado para el sujeto. Si queda para el lado de una resolución de problemas válida en una situación de extremo, estamos en una posición de un sujeto en riesgo, aun cuando en ese momento no esté pasando por una situación crítica que lo lleve a ese acto. Pero potencialmente está teniéndolo. Es muy distinto de aquel que, habiendo pasado una proximidad de un suicidio o de un intento de suicidio, revisa el estatuto que el acto tiene para él, es decir, revisa qué significa suicidarse frente a la sumatoria de problemas y concluye que esa no es una solución, eso es una salida, pero no es una solución. Estamos con un sujeto con el que podemos trabajar cuáles son las verdaderas salidas. Durante muchísimos años hice talleres de reflexión con adolescentes sobre el tema, sin necesidad, justamente porque era demandado por los grupos de adolescentes en aquellos casos donde algún adolescente se había suicidado. Hacíamos un trabajo de taller con el mismo grupo del entorno inmediato, es decir, del curso o de los cursos al que ese chico pertenecía, ese adolescente pertenecía. Y lo que primero salía como reflexión de ellos era un debate intenso entre si el suicidio era una solución a los problemas o no. Lo interesante era que en el curso del debate, aquellos que estaban a favor de que el suicidio podía ser una solución de problemas, empezaban a cambiar su óptica respecto al tema por el debate sobre el tema con otros que no pensaban así, con otros que planteaban, por ejemplo, alguna salida alternativa. Y eso les permitía dejar en un estatuto que no fuera fijo, de una fijeza extrema, el acto como solución de problemas. Porque si queda en una fijeza extrema y si encima se alaba con todas las versiones de la admiración, desde la valentía hasta etcétera, etcétera, lo que fuera, estamos en una posición latente de peligro. ¿De peligro de qué? De llegar al acto como solución de problema. En otro problema, en otra crisis, a sabiendas que las crisis van a ocurrir, a sabiendas que un sujeto pasa por muchas crisis en el curso de su vida y además, como en este tiempo que estamos pasando,
pasa por crisis colectivas. No es lo mismo los sujetos que ya vienen parados desde la posición de sortear la adversidad, poniendo lo que cada uno esté a su alcance de poner para sortearla, a aquel que dice tengo un límite y tomo por la puerta de la muerte para resolver un tema, sea eso un problema económico o una enfermedad física extrema. Hace muchísimos años, hace un tiempo, se hizo un homenaje, la doctora Mariana Lizade, que trabajó en cuidados paliativos durante tantos años y nos enseñó tantas cosas. Ella en muchas de su transmisión, en la experiencia clínica, nos mostraba que aún en la situación más extrema de desvalimiento y en una situación adversa en sujetos jóvenes, en personas que estaban cursando lo más doloroso de una enfermedad, el recurso de encontrar aquello que era el deseo, algún deseo que no querían perder de realizar, les permitía el soporte para transitar el resto de vida que les quedaba, ellos consigo mismos y ellos con su entorno, de una manera mucho más enriquecida, diría yo, por los diálogos que se escuchan en esos libros. Sobre todo recomiendo Clínica con la muerte, que a mi gusto sigo releyendo porque me parece muy reveladora esos casos clínicos. Hay que trabajar con el desvalimiento para encontrar dentro del desvalimiento el recurso más humano. Bien, creo que fui en un paneo bastante amplio, tanto desde lo subjetivo hasta lo de políticas públicas. Me quedaría algunas cuestiones antes de abrir, si te parece, Jorge, a un espacio de preguntas. El tema de recortar dentro de la consulta, dentro de la escucha, dentro de las situaciones, el nivel de desvalimiento que los sujetos, a nivel individual y a nivel grupal, en esos pequeños subgrupos que se arman, el nivel de desvalimiento que tienen. Porque ese nivel de desvalimiento nos va a permitir decir, no, acá tenemos que pararnos con más certeza, con más rapidez incluso, establecer incluso a mi gusto en algunos lugares todo lo que se pueda, tanto en el consultorio como en los equipos de trabajo, pequeños espacios para consulta espontánea. La consulta espontánea baja el índice de desvalimiento extremo muchísimo. No es lo mismo para un paciente que se le dé un horario administrativamente a 2 meses y sepa que va a tener consulta con un psicólogo, a que tenga una consulta o 2 y después tenga que hacer una espera hasta su tratamiento. Porque en esas consultas, cuando los profesionales están bien formados, se tiene la oportunidad de trabajar con los pacientes sobre aquello que le permite una cierta espera. Porque a un paciente en extremo desvalimiento se le dice solo, si solo se le dice espera un turno, espera que ahora no se puede, espera, lo más probable es que eso termine de mostrarle que el otro social, no está. Y era el último recurso que estaba buscando. Entonces, separar en las consultas con los pacientes lo incierto de la vivencia e incertidumbre. La vivencia e incertidumbre está directamente relacionada con el nivel de desvalimiento. Es algo que se trabajó en el grupo del doctorado del doctor Bellacar, donde una colega trabajó muy bien la diferencia entre lo incierto y la incertidumbre. Es la vivencia de desvalimiento la que abona a mayor deterioro psíquico. Y trabajamos con la vivencia de desvalimiento, no con el desvalimiento real, o el desvalimiento que ocurre en el entorno.
Y por otro lado, el tema de las políticas públicas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reduplicamos acciones desde el consultorio a título individual como acciones colectivas? Y digo, las más efectivas a mi gusto, más allá de las políticas públicas, y abono a que todos puedan ir a leer la ley 27130, que es producto de un largo trabajo desde el 2009, cuando hicimos el primer Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que nunca llegó a implementarse y bueno, se reflota en esta ley. La ley tiene indicaciones precisas, tanto en lo que se llama prevención y, a mi gusto, prevención y posvención, que es lo que pasa después de los suicidios, lo que se realiza luego de los suicidios, van directamente a trabajar en la misma línea, están mixturados. Cuando yo hago posvención, estoy haciendo prevención de patologías. Cuando yo trabajo lo que ocurre después de situaciones de intentos de suicidio o suicidio, trabajo individual y colectivamente, estoy haciendo prevención y disminución de lesión psíquica. Estoy reduciendo el impacto que ese hecho trae a las personas del entorno. Y a su vez registro cuáles son los sujetos en mayor vulnerabilidad, los colectivos sociales en mayor vulnerabilidad, y tengo posibilidades de hacer ya sí un trabajo psicosocial, que no es el de la clínica, no es el del hospital, no es el del consultorio, pero donde los profesionales sí de una comunidad trabajan en colaboración con docentes, con médicos laborales, para reduplicar talleres donde el tema de cómo se resuelven los conflictos esté, a mi gusto, presente en cada diálogo. Bueno, dejo un espacio para preguntas, si te parece. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Clarísimo, clarísimo y sobre todo ha sido creo yo, un recetario, ¿no? Además, y me parece que esto complementado con las lecturas de tu trabajo, de tus trabajos a los que tienen alcance, me parece que es una formación valiosísima. Te iba a hacer una pregunta que hay acá en el chat y otras preguntitas. Si querés te las hago juntas y vos vas. Sí, mejor todas a partir juntas. de ahí vas desarrollando, así no te interrumpo, nos quedarían unos 15 minutos porque tenemos que Está cortar bien, más o menos a las está 11. muy ¿sí? bien. Pero una de las preguntas dice: ¿qué indicadores podemos advertir para prevenir un posible intento de suicidio en personas que han perdido familiares en accidentes viales? Esta la Bien, hace María Liliana Acosta. bien. Después Por sí te otro voy a lado, pedir los contactos de cada una, si es que los quieren mandar, si quieren mandar un mail. perfecto. Y yo subiré el mío para que alguien que quiera comunicarse más particularmente Perfecto. lo pueda hacer. Las otras preguntas tienen que ver con lo siguiente. ¿Cualquier estructura puede arribar en un desenlace de suicidio? Cuando vos hablas de trabajar a largo plazo con la temática del suicidio, ¿estás hablando de prevención? Y dos preguntitas mías, pero porque me parece que son temas tan centrales que sería importante que los puntualizaras un poquitito más. Uno, la diferencia entre vivencia de desvalimiento y desvalimiento real. Y lo otro, como es un concepto muy necesario, pero que a veces queda remitido tan a lo específico que se pierde la importancia, que es el concepto de posvención que trajiste recién. Bueno, con eso me parece que Navego por ahí, si me falta alguno me lo irás recordando. tenés para 4 conferencias más con Bueno, a raíz de la experiencia, una cosa que no nombré, pero también creo que les sirve, estoy escribiendo sobre una forma, un formato, por decirlo algo, un modelo de
de comprensión de la situación en la que un sujeto puede estar, que no es un protocolo, no es nada que cuantitativo, es justamente un modelo comprensivo como para acercar a distintos actores sociales que tienen que ver con esta temática, que trabaja en 6 ejes: el eje personal, el vincular, el grupal, el familiar, el psicosocial y el cultural. Viene a su vez cada uno de esos ejes, sí, digo bien, tiene subejes, varios subejes, que me parecen que le permiten al que está escuchando orientarse cuáles son las situaciones de mayor impacto dentro de cada uno de esos subejes. Voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de lo cultural, con esto que vivíamos del desarraigo. Si yo tengo a alguien que emigra, pierde sus lazos sociales y ve impactado en su entorno inmediato por trabajo o por lo que fuera, una pérdida de situaciones afectivas que lo anclan en lo vital, pero a su vez pierde o se le rechaza o se le bloquea la reconstrucción, el recuerdo de sus orígenes, de sus ritos queridos, de sus comidas, de las cosas más sencillas que hacen a los años de la construcción, de la constitución subjetiva. Lo que va a pasar es que el sujeto va a tener un costado más de golpe en lo personal, que no siempre va a estar detectado. La persona por ahí va a venir diciendo, no, estoy mal porque mi familia, porque está lejos, porque no los puedo ver, porque ya no tengo dinero ni para viajar yo, porque no me cuentan ni siquiera cómo están pasándola. Estoy pensando en gente que puede estar en Patagonia trabajando, o mujeres que se han ido con sus hijos, se han ido de su pueblo y ya no ven ni a sus hermanos ni a sus familiares. Y yo pregunto sobre todo qué lleva en su valija psíquica, qué reproduce en el entorno inmediato sobre aquello que hacía cuando estaba con esos lazos. ¿Qué hace hoy cuando está en su vida cotidiana que le recuerde esos lazos? Y muchísima gente, me ha pasado ahora cuando fui a Misiones a trabajar con las comunidades guaraníes, que lo que me decían era, ¿sabe una cosa? Recién que ahora habla de los ritos, nosotros hemos abandonado muchos rituales, muchos encuentros que hacíamos determinados días o determinados momentos, que no tienen que ver con costumbres que yo diría es lógico que deban perderse, ¿no? Sino de costumbres que no tienen un porqué de perderse, pero que el mundo imprime el olvido, yo diría. El tema del olvido es dramático. Vos hablabas de si en todas las estructuras puede darse. Sí, claro, se puede dar. Por eso se llama que el suicidio es un trastorno o es una derivación. Cada uno la define según su orientación teórica, pero se da en todas las estructuras clínicas. Hay una dificultad... Diana, perdóname, una cosita. ¿Sabes por qué? Te quería decir por qué te pregunto esto, más allá de que lo sepas, pero para que quede claro, que porque en realidad, lamentablemente, se sigue en la formación ligando casi con exclusividad melancolía con suicidio. Tal cual, coincido. Yo diría, primero no hay que confundir que alguien que llega a un intento serio, ¿no? O sea, la persona tiene idea de que ese acto es letal, ¿no? Muchos, no digo todos, pero muchas personas saben que el acto que van a realizar es letal. Pero no necesariamente son conscientes de que se van a morir. Es una paradoja esto, ¿no? Pero en realidad quieren acabar con un dolor. Entonces, se da en todas las estructuras clínicas. Obviamente que tenemos que tener mucho más cuidados en la psicosis o en las problemáticas de riesgo, pero se da en todos. Se da por situaciones etarias también más, ¿por qué? Por sus distintas
peculiaridades, se da más en adolescentes, porque la idea de muerte no está todavía construida, no está construida como algo definitivo en el tiempo. No es que no está construida, no está construido como definitivo en el tiempo. En lo imaginario aparece, lo mismo que para mí en adultos mayores, la situación, incluso con gente muy inteligente, de suponer, imaginar, y me refiero a neurosis, o sea, cualquiera que estamos hablando en este momento, suponer que desde otro espacio, no sé cuál, espacio van a supervisar, ver, querer, cuidar o no sé qué de aquellos que quedan en la Tierra. Entonces, hay un imaginario sobre que la muerte no es final. En tanto no hay conciencia de que eso es final, hay una mucha labilidad en que eso pueda ser un recurso para otra cosa. ¿Sí? Incluso un recurso manipulatorio. No nos vamos a poner en el campo de la perversión, pero también lo está. Digamos, a mi gusto hay muchas situaciones donde la perversión llega a un suicidio nada más que para arruinarle la vida a otro. Entonces, el tema es, ¿para qué está eso? Cuando nos llegan intentos de suicidio, tenemos que decir, indagar es cuál era el objetivo o los objetivos que ese sujeto imaginaba en relación al acto. Y ahí vamos a tener una buena clave, una llave de acceso a qué es lo que tenemos que deconstruir. ¿No? Por ejemplo, ponerlo en vacilación, dejarlo del lado, sacarlo del lado de la fijeza, de la certeza, como que eso va a concluir esto otro, y abrirle el panorama de que puede concluir esto otro, pero también puede concluir otras cosas. Y ahí ya ahí esa no certeza pone un punto de fragilidad que nos permite trabajar con la posibilidad del acto inminente y frena un poco la posibilidad del acto inminente. A mi gusto, por lo menos en mi práctica, sirve mucho. Poner en debate con el paciente si es la única posibilidad de consecuencia que va a traer su acto, ¿no? Esto uno. Habías hablado, no sé si me perdí ahí, por ahí, estructuras y el tema del largo plazo, ¿no? ¿Habías hablado algo del largo plazo? Sí, porque vos habías dicho lo de trabajar a largo plazo con el suicidio. Sí. Sí. Por ejemplo, para mí, si me fijo en el tema consultorio, ¿no? Y después me voy a ver en equipos hospitalarios y demás. Remarco mucho en los equipos hospitalarios, hagan seguimiento, tengan los teléfonos de los pacientes que tuvieron intentos y comuníquense a los meses, al año y medio, a ver cómo está la situación familiar, cuál fue el procesamiento que se hizo de ese hecho. Y se van a encontrar que en el 50% de los casos hay que volver a hacer un tratamiento, por ejemplo. En el caso del consultorio, algo similar. Los pacientes pueden tener un curso, un tratamiento, dejarlo. Muchos pacientes dejan porque no soportan el tema de cambiar algo, porque obviamente la persona que llega a una ideación suicida o un intento es porque quiere cambiar algo, pero por la vía de la muerte. Entonces la cuestión es poder acceder a que pueda cambiar otra cosa. Pero hay quien vuelve a pivotear y a patinar, diría yo, en que no se puede cambiar la cosa, en que no hay cambio posible. Ahí es donde tenemos que acompañar y a mi gusto salirnos de esos esquemas rígidos donde muchas veces caemos los psicólogos o los psicoanalistas, que no hay que llamar al paciente o no hay que comunicarse con el paciente. Tenemos que tener yo diría una visión equidistante donde cuándo es intrusión y cuándo es respeto comunicarse con el paciente. Comunicarse es mandarle un mensaje o pedirle permiso para llamarlo, saber preguntarle cómo está. En mi práctica clínica es como intuitivo, uno sabe cuánto tiempo pasó y debería tener noticias de un paciente. Bueno, en ese momento, hacerle un comunicado, se van a encontrar muchas veces que el paciente le va a decir, estaba por llamarla. Entonces, ese es el tiempo, es una cuestión de la percepción y de la experiencia clínica, ese es el tiempo que el paciente necesita para corroborar que hay un otro que le importa. Y eso es trabajar a largo plazo, me parece. Bien. Creo que más claro, imposible. No, siempre hay algo más claro.
Bueno, más claro Bien, imposible en el tiempo que te hemos dado, además. eso sí. Este, Ujú. Diana, después por privado te pasamos el contacto con la Dale, gente que se ha comunicado, pero cómo no. quiero agradecerte el nombre mío, pero además el nombre de la federación. Ha sido uno de los nombres convocados por unanimidad y con muchos deseos de escucharte, y por suerte no nos equivocamos. Así que Bueno, no, gracias a un usted, Jorge. abrazo. Sigan trabajando como vienen haciendo porque necesitamos mucho trabajo todos estos años. Gracias por tu generosidad y hasta todo momento. Hasta Chau, luego. chau. Saludos a Gracias a usted. todas y a todos por la comunicación.